Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El muro humano. Me dijeron que si hacía las cosas bien no me recordarían. No sabrían mi nombre, mi edad, mi hogar, nada, ni una maldita cosa. No estoy del todo seguro de haberlo logrado. Creo que algunos sí saben mi nombre. Creo que incluso podría ser una especie de leyenda. Pero aún así creo que hice las cosas bien. Fui uno de los primeros 10.000 humanos que se ofrecieron como voluntarios para la FPI, la Flota de Paz Interestelar. Acabábamos de ser invitados a formar parte de una vibrante comunidad Calactu, y aunque nadie nos prestó mucha atención ni esperaba demasiado de nosotros sí esperábamos mucho de nosotros mismos. Desafortunadamente, el cuerpo humano tiene su límite. Para la semana 3, 7.000 humanos ya habían quedado fuera, y eso fue antes de que comenzara cualquier entrenamiento físico real. Los humanos somos pequeños comparados con la mayoría de los demás en la FPI. Existen dentro de las filas de la flota los llamados Hawking Bolsters, seres capaces de hacer mi carga de trabajo 2 veces sin problema, algunos incluso más. Verás, la variedad de especies dentro de la FPI es demasiado diversa como para cualquier régimen de entrenamiento estandarizado. Los instructores son tan inteligentes como crueles. Cada uno de ellos conoce la anatomía y biología de cada especie de la flota y adapta el entrenamiento a cada individuo. Muchos de los tipos en mi división recibieron entrenamientos que matarían a un humano en 20 minutos. Los instructores me lanzaron a todo ese infierno. Pero incluso así, junto a mis compañeros de nave, parecía que mi entrenamiento era un paseo. Me resentían por ello también. Ellos hacían el doble de trabajo, si no es que más que yo. Pero aún así me permitían formar junto a ellos. Comía en el comedor con ellos. Marchaba junto a ellos. Podía ver la pregunta en sus ojos cada vez que cruzaba la mirada con alguno. ¿Por qué esta cosa enclenque puede estar con nosotros? Y siendo honesto, yo me hacía la misma pregunta. Tal vez estaba trabajando a mi máxima capacidad, pero mi máximo era el 50% de otros. ¿Quién querría que yo peleara a su lado cuando podías tener al tipo 100 pies que podía trepar paredes, o al lagarto rojo tipo gorila que podía morder un bloque de concreto hasta hacerlo pedazos? Obtuve la respuesta a esa pregunta en la semana 7. Para entonces ya corría el rumor. Yo era el último humano que seguía en entrenamiento. Todos los demás habían quedado fuera. De cualquier forma, un nuevo obstáculo asomó la cabeza para nosotros. En los campos de entrenamiento humanos siempre hay ese muro de madera. Lo ves por primera vez y parece tener 50 metros de alto, y no tienes idea de cómo vas a superarlo. En la FPI tienen algo parecido. Lo llamábamos el muro cambiante. Cambiaba de altura y textura dependiendo de la especie que lo estuviera escalando. El 100 pies fue el primero. En cuanto tocó el muro, este se volvió liso como el vidrio, sin apenas irregularidades, y se arqueó sobre él, obligándolo a escalar boca abajo a mitad del trayecto. Le tomó 20 minutos avanzar a trompicones, y aún así se cayó cuando estaba escalando invertido. Otro de mis compañeros subió después, una especie de ave con aspecto de arquero con garras de aspecto brutal. En cuanto tocó el muro, este se transformó en roca lisa. Intentó clavar las garras para hacerse apoyos, pero aún con esa ventaja la roca era demasiado dura. Y de nuevo cayó a los 10 metros y un arnés de seguridad detuvo su caída. Luego fue mi turno. Sentí todas las miradas clavadas en mí como láseres. Seguro pensaron que me pondrían una cerca o algo así. Tal vez un pequeño arbusto verde para brincar.
La verdad, yo mismo lo esperaba, comparado con el infierno que acababa de ver pasar a los demás. Toqué el muro, pero no cambió, al menos no al principio. Luego simplemente se volvió loco. Primero fue vidrio, luego se llenó de púas como un erizo de mar, después se convirtió en enredaderas y barro. Seguía cambiando de forma, sin decidirse por ninguna. Escuché a alguien gritar algo, pero no le presté mucha atención. Finalmente, el muro cambiante encontró la forma adecuada para mí. Era una pared de roca desnuda, con cristales que se extendían como venas por la superficie. Los cristales eran duros como el metal y me cortarían las manos con facilidad. Había muchos agarres además de los cristales, pero no iba a echarme atrás. Este era mi muro, mi oportunidad de demostrarme. Salté y me aferré. A solo 3 metros ya me había abierto la mano. Para el 10º metro me había arrancado 2 uñas. Los cristales eran la única forma real de subir. Los agarres en la roca fría eran un alivio bienvenido frente al dolor infernal que provocaban los cristales, pero estaban demasiado separados como para avanzar sin tocar esas aristas afiladas como navajas. Miré hacia abajo y vi que el rastro de sangre de mis manos ya había llegado al suelo cuando alcancé la cima. Mis brazos eran fideos, mis manos tiras de carne. El descenso fue tan duro como la subida. Estaba a punto de llorar por el dolor. Caí al suelo desde 2 metros, apenas amortiguando la caída con manos y piernas cuando el arnés de seguridad se tensó de golpe. Intenté levantarme, pero no pude. Creo que había perdido demasiada sangre como para pensar con claridad. Llamaron a un médico. Me vendó las manos lo mejor que pudo sin llevarme a la enfermería y luego me puso de pie. Escuché el traqueteo de las botas de mi instructor al acercarse. No tenía energía ni para levantar la vista. Intenté juntar las piernas, parándome lo más derecho posible, pero no pude. No levanté la cabeza, solo vi sus botas, apuntando en dirección opuesta a las mías. ¿Qué carajo te pasa, recluta? Me tomó una vida, pero finalmente logré levantar la cabeza. No me atreví a sostenerle la mirada, pero juro que vi un atisbo de orgullo en la suya. Al fin y al cabo yo era su recluta. En ese momento no lo entendí, pero debió haberlo percibido. Señaló a uno de mis compañeros de nave, un humanoide azul y verde de 2,5 metros de altura, con músculos lo bastante grandes como para partirme en 2. Ese fue su muro, recluta. ¿Qué? Habla fuerte, recluta, sordo. Negué con la cabeza con torpeza. Vuelve a la formación, ahora. El resto del día fue intrascendente. Algunos lograron pasar el muro, otros no. No fue sino hasta el apagado de luces esa noche cuando mis compañeros me explicaron lo ocurrido. El tipo 100 pies me contó que el instructor gritó una vez y fue para llamar a un técnico para que calibrara el muro, ya que ningún humano lo había tocado antes. En cuanto yo me aferré al primer cristal, el instructor no dijo ni una palabra más y le hizo una señal al técnico para que se detuviera. Cuando pregunté cómo podían saber que ese había sido mi muro, si nunca antes lo había tocado un humano, alguien intervino. El ADN humano es el que más se parece al ADN de un yélico, así que eso fue lo que el muro te dio. Nadie me dio palmaditas en la espalda ni nada por el estilo, pero después de eso nunca volví a ver la pregunta en sus ojos. Tenía un asiento en la mesa, un lugar en la formación. Me había ganado mi sitio. 4 semanas después, fui el único humano que se graduó. Durante el primer año de mi servicio, supe que otros 5,000 humanos habían pasado por el entrenamiento desde mi graduación. Ninguno de ellos logró escalar jamás un muro destinado para humanos. Puede que los humanos no seamos mejores que nadie más, pero nos elevamos ante el desafío como cualquiera. Podemos luchar junto a los tipos más duros de la galaxia, y ellos estarán contentos de tenernos peleando a su lado.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.